Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Tras largas semanas de discusión y después del receso de verano y vacaciones, finalmente, esta tarde, miércoles, la Sala del Senado aprobó el proyecto sobre paridad de género para la Convención Constitucional, que eventualmente se dé si es que gana la opción aprobada el 26 de abril. Todo esto es condicional. Esta moción fue aprobada con 27 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Gracias a los votos de los senadores de oposición, los oficialistas Juan Castro, Carmen Gloria Aravena y Manuel José Osandón, se lograron los votos necesarios para conseguir la aprobación de la iniciativa. La propuesta que nació en la Comisión Mixta del Congreso tiene que ver con la asignación paritaria de escaños, modificando el resultado para así evitar dejar fuera a los candidatos con mayor votación que otros, buscando siempre el equilibrio. Con este mecanismo aumenta el número de cuotas en un 50%, va a quedar parejo. Las mujeres van a encabezar todas las listas de postulantes al órgano constituyente designado para redactar la Carta Fundamental, para posteriormente intercalar con hombre, mujer y cerrar siempre con una mujer. Con esto la paridad de género quedó lista para ser promulgada como ley de la República. Y ahí está la celebración de las parlamentarias que participaron y el coronavirus sigue dando noticias. Hoy supimos de los casos 2 y 3, llevamos 3 confirmados. Ya hay otras versiones que podría haber otros casos, pero en esto hay que ir con pies de plomo, no hacer caso. Yo fui recién, hace muy poco, testigo de una fake news del tamaño de una catedral. Hace poco, en mi círculo interno familiar, que parecía que alguien lo tenía. Y estaba todo dado, claro, estaba resfriado, había estado en uno de los países donde efectivamente se ha dado con más frecuencia, y como tenía cierta fiebre la persona, bueno, todos suponíamos que esta persona sí lo tenía. Incluso llega a decirse que sí está confirmado, pero cuando uno chequea con un llamadito se da cuenta que no era así, era fake news. Así que estamos muy atentos hasta que no lo confirme la autoridad. Son 3 casos, escuchemos bien a la autoridad para seguir los pasos. La pregunta de hoy: ¿deberían suspenderse los eventos masivos con la llegada del coronavirus? ¿Sí o no? Está la pregunta hecha. Nos acompaña Rodrigo Cruz, que es médico infectólogo, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso y es el director del Centro de Análisis e Investigación de Enfermedades Infecciosas. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto y gracias por la invitación. Hasta aquí, Rodrigo, ¿tú ves que las medidas han sido las apropiadas? ¿Cómo ha reaccionado nuestra sociedad en estas primeras 24 horas con un coronavirus ya presente, confirmado? Sí, en general las medidas tomadas por el Ministerio de Salud, por el gobierno, son las adecuadas, van en el camino correcto. Los hospitales y las clínicas han establecido protocolos guiados por el Ministerio de Salud con capacitación a los distintos estamentos de los hospitales y de las clínicas y de los centros médicos. Así que en general la línea de capacitación y de preparación en nuestro país es adecuada. Además ya tenemos la experiencia de la pandemia de influenza del 2009, que se pueden acordar que fue por una influenza H1N1, lo que se conoció como fiebre porcina. Claro. Y que en su momento estábamos muy asustados. Muy asustados. ¿Nos sirvió esa pandemia para... ¿Nos sirvió o no sirvió? Nos sirvió para ponernos a prueba como sistema público, también como sistema privado de atención. Hubo un momento que fue crítico, donde obviamente faltaban camas en un momento en el sistema público, pero en general se sobrellevó bastante bien esa pandemia. Y nuestro personal, nuestros equipos médicos, aprendimos, y me incluyo porque también me tocó vivir esa pandemia, aprendimos de esa lección. Y repito, los distintos centros de nuestro país están preparados para enfrentar esta nueva epidemia. Siempre falta
Siempre falta, como dice una profesora, la profesora Adriana Davanch, siempre falta más capacitación, más preparación de todos los estamentos de los hospitales y de los centros médicos públicos y privados. Recién en una conversación previa que sosteníamos con Rodrigo me decía que las infecciones, las pandemias existen desde que el ser humano existe, entonces nos ha acompañado en la humanidad completa y que bueno, hay algunas más complicadas que otras naturalmente. ¿De qué estamos hablando con esto y de qué debemos preparar o tomar precauciones? El miedo que tenemos es un miedo inconsciente por una parte, por parte de la humanidad, está en nuestro inconsciente colectivo, porque siempre como humanidad hemos luchado contra las epidemias, contra las pandemias. Basta acordarse que en la Edad Media... La famosa peste bubónica diezmó en forma considerable la población europea. Hace aproximadamente casi un siglo, en 1918, en plena Primera Guerra Mundial... siglo XX, Primera Guerra Mundial, perdón. Claro, en el 18... 1914 al 18. Claro, te entendí, siglo XVIII. No, en 1918. Disculpa. 1918, la pandemia por influenza diezmó considerablemente la influenza de ahora o modificada. Claro, la influenza va variando, pero fue una influenza pandémica que generó una pandemia en ese momento. Fue distinta a la pandemia porque nosotros tenemos una pandemia estacional, que es la influenza que tenemos normalmente todos los años, pero también puede haber una influenza pandémica, que lo que ocurrió en el 2019 con H1N1, que fue una nueva cepa y que generó esta pandemia mundial. Y en 1918 murieron casi 50 millones de europeos, lo que en proporción a la población actual correspondería aproximadamente a 250 millones de muertos en la población actual. Fue terrible. Fue terrible. Murieron 50 millones de habitantes, fue terrible. Por eso que como humanidad tenemos miedo a las pandemias, a los agentes nuevos. No sabía de ese dato histórico, pero realmente es así, es impresionante. Es impresionante. Dime una cosa, cuando estos bichos, le decimos los que no somos médicos, estos virus, estas infecciones, pasan su punto alto, ¿desaparecen después o quedan cohabitando y nosotros, la humanidad, se acostumbra a convivir con ellos con la temporalidad que venga? Sí, todos estos agentes tienen reservorios naturales. En el caso de este coronavirus y de otros coronavirus como SARS, MERS, que probablemente nuestros espectadores han escuchado ya a los distintos especialistas, ya han leído en la prensa, estos reservorios son zoonóticos. Son de la naturaleza y principalmente en murciélagos. En murciélagos, que son los reservorios. Y bueno, y nosotros como humanos entramos en contacto, invadimos nichos ecológicos de estas especies y generamos nosotros como humanos generamos estas epidemias y estas pandemias al entrar en contacto con estas especies que tienen estos virus u otros agentes en sus cuerpos, actúan como reservorios. Así que tenemos que acostumbrarnos como humanidad a que todos los años o cada cierto tiempo vamos a tener y vamos a describir ciertos agentes nuevos y vamos a tener cada cierto tiempo probablemente epidemias o pandemias. Es así y siempre ha ocurrido así y va a seguir ocurriendo. Y la coinfección de la cual estuve leyendo, ¿qué posibilidades le ves tú, coinfección del coronavirus con otros virus que estén o que ya conozcamos y que porque venga el invierno, virus respiratorios típicos, se pueden repetir? Claro, los médicos sabemos que, y en los estudios tanto nacionales que se han realizado como internacionales, que una proporción pequeña, no es muy alta, de pacientes que cursan con un agente, además pueden cursar con otro agente. Eso se denomina coinfección. Pueden ser dos virus, un virus o una bacteria, por ejemplo, o en el caso de inmunodeprimidos pueden haber, por ejemplo, una neumonía por neumocistis, que es un hongo, y además otro agente. En este caso, ¿podría haber una coinfección de coronavirus con otros agentes, por ejemplo, con influenza o con rinovirus? Eso no lo sabemos. En teoría, podría ser. Vamos a conocerlo ahora que viene nuestro invierno. Rodrigo, ¿cómo se producen coinfecciones
¿El daño es doble o de alguna manera se complementan y comparten algunos daños y cada uno aporta complementariamente con otro? ¿O se suman directamente? Dicho bien brutalmente, ¿se suman o hay, voy a decirlo como diría un economista, o hay economías de escala? Hay de todos los tipos, por así decirlo. Porque la influenza que conocemos es bien dura para el enfermo. Claro. Si le cae un coronavirus encima, ¿hace el efecto doble? Eso no lo sabemos realmente, porque coronavirus es una especie nueva. Es una especie nueva que acaba de aparecer hace aproximadamente 3 meses y no sabemos si va a haber coinfección. Este coronavirus es nuevo, porque entiendo que es 6, una familia de otros coronavirus. Claro, los coronavirus... Pero los otros coronavirus que conocemos, si tuviesen una coinfección con la influenza clásica, que ya también conocemos, ¿qué pasa en ese caso? ¿Se ha dado? Hay casos descritos, pero son pocos casos en general. ¿Por qué? Porque en el caso del brote, de la epidemia de SARS y de MERS, fueron brotes más acotados. A diferencia de este brote donde ya está tomando características de pandemia, donde son muchos más los casos. Si bien coronavirus tiene una mortalidad menor que SARS y que MERS, sin embargo tiene una transmisibilidad que es mayor. Por eso que tenemos más casos a nivel del mundo y probablemente esto ya prontamente va a corresponder a una pandemia. Tenemos más casos y es un virus, además, un virus nuevo con mayor transmisibilidad entre personas y que lo estamos conociendo recién. ¿Puede haber, como tú me preguntabas, puede haber una coinfección? Podría, en teoría, sí. Ya. ¿Te parece prudente tomar las medidas que se han anunciado? Por ejemplo, hay lugares donde se han suspendido las clases. Otros lugares donde se le ha hecho un catastro, por así decirlo, donde estuvieron los niños en las vacaciones y quienes estuvieron en los destinos que han tenido mayor foco infeccioso, que no vayan. Está el caso de eventualmente suspender actos masivos en las calles, conciertos, marchas, partidos de fútbol, lo que fuera. ¿Te parece que qué medidas de ese tipo se debieran tomar a estas alturas del desarrollo del coronavirus en Chile? En estos momentos, tomar medidas de ese nivel no se justifican. Tenemos recién 3 casos confirmados y 3 casos que no son, por así decirlo, autóctonos. Son casos importados. Todos importados hasta el momento. Por lo tanto, no tenemos aún casos propios y insisto, son 3 casos aún. La población tiene que estar tranquila. Creo yo que aún, y el ministro de Salud también lo ha dicho, y el ministro de Educación también, de Salud y Educación, que aún en esta etapa tenemos que ayudar a la contención de la propagación del virus, pero aún no se justifica suspender clases, no se justifica suspender eventos masivos, como lo que está sucediendo en otros países, como por ejemplo Italia. No. ¿Y no es mejor ponerse una vez colorado que en vez de amarillo? Es decir, ahora hacerlo y quedarse en 3, teóricamente, podrá subir a 5, 7, a 10, pero que no nos pase lo de Italia. Es decir, te lo planteo de otro modo, si Italia hubiese tomado medidas como las que algunos quieren tomar para Chile hoy día, ¿hubiese ocurrido lo de Italia? No necesariamente. O sea, no hubiese tenido resultados necesariamente. No necesariamente hubiéramos tenido un resultado, un control previo. La OMS sobre China ha dicho que el control, el aislamiento y algunas medidas, comillas, exageradas, les ha servido para ser bastante ejemplo del control. Totalmente, pero China tenía un brote que ha logrado contener, pero llegó a tener más de 80.000 casos. 80.000 casos y que tomaron las medidas adecuadas. Y tenían ya circulación amplia dentro de todo su país. En este momento en Chile tenemos, insisto, 3 casos, uno en Talca, y los 3 casos son casos casi asintomáticos. Muy leves. Muy leves. Lo que sabemos. Lo que sabemos. No tenemos ninguna infección grave aún, y son todos casos importados. Entonces, lo que corresponde en esta fase, los estudios epidemiológicos recomiendan que en esta fase uno tiene que hacer el seguimiento de los contactos de estos pacientes. Si en algún momento empieza a aumentar en forma exponencial los casos de coronavirus en nuestro país, sin duda que se van a tomar ese tipo de medidas, sin duda. Ya, ¿no crees tú que es mejor adelantarse? En este momento no está demostrado que ese tipo de medidas tengan un efecto en esta etapa. En esta etapa. Está bien.
Tú eres, dado tu especialidad como infectólogo y además director de este centro de análisis e investigación, el que estamos cerca de alguna vacuna. Tú me hablabas de que hay un grupo de chilenos que están trabajando y que ya han tenido éxito en vacunas de otros virus. Sin duda. Hay varios centros mundiales y también en Chile que están trabajando en forma simultánea en una vacuna rápida contra coronavirus. Estados Unidos, Israel y también en Chile. Hay un grupo Milenio que está liderado por el doctor Alexis Kalergis que trabajó directamente en la vacuna contra virus respiratorio sincicial que afecta a miles de niños en el periodo de invierno, a miles de niños. Y ya esa vacuna prontamente va a estar disponible, una vacuna que está aprobada ya y donde un chileno participó, un chileno destacado. Así que, y este mismo grupo está trabajando ya en una vacuna contra coronavirus, al igual que grupos norteamericanos y grupos israelitas, como dije. ¿Y hay colaboración cuando en la comunidad científica mundial están distintos grupos operando o más bien prima la competencia? No, en estos momentos lo que prima más en una pandemia como esta, prima la colaboración. De hecho, hay una editorial de Bill Gates muy interesante en una revista científica importante donde habla justamente de esto. Habla de la generosidad, habla de la colaboración, donde el grupo que lidera él, la Fundación Bill Gates, financia y ha venido financiando hace muchos años una vacuna para todas las cepas de influenza. Y ha invertido muchos millones de dólares. Y lo mismo está haciendo ahora y va a hacer Bill Gates en invertir dinero para buscar prontamente una vacuna contra coronavirus. Y además él llama a los países desarrollados, a los países adinerados, a apoyar a los países de menores recursos, a invertir en tecnología en estos países, a invertir en infraestructura y además es fundamental en invertir en capacitación de su personal, en los equipos médicos, en los equipos profesionales. Eso es fundamental y lo mismo tiene que ocurrir en Chile, que lo que estamos haciendo acá informando a la población, lo que es muy importante, que los especialistas vayan a centros donde no los tienen, que los hospitales y las clínicas y las sociedades de investigación apoyen y también el ministerio apoye a hospitales, a centros y también a la comunidad. Rodrigo Cruz, médico infectólogo académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Muy gentiles, muchas gracias. Estén muy bien. Vamos a hacer una pausa y antes le quiero presentar la pregunta que ya sabe que tenemos, pero usted puede participar. Si debieran suspenderse los eventos masivos por la llegada del coronavirus a Chile, el 34% cree que sí, el 66% cree lo contrario. Pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública. Cuando leímos una información de este tipo, claro que nos alarmamos. La mitad de las playas del mundo podrían desaparecer a causa del cambio climático y además súmele que Chile está entre los países más afectados, o estaría entre los países más afectados, con Canadá y Australia. Estamos hablando de miles de kilómetros de playa que se podrían perder y esto tiene que ver con una publicación científica de Nature Climate Change que nos da a conocer este dato. Y nosotros invitamos a Raúl Cordero, que es líder del Grupo de Investigaciones Antártica de la Universidad de Santiago y es experto en cambio climático. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ya adelantamos un poco nosotros la conversación porque yo le dije, bueno, esta revista científica primero ¿es la Nature, la típica Nature, sí, o es la tan prestigiosa o es otra que tiene que ver con el clima? Bueno, Nature, la revista más prestigiosa, ¿sí?, tiene unas hermanas, te fijas, menores, y esta específica es una de las hermanas de la estamos Nature, hablando de una publicación muy seria, muy prestigiosa, para partir por ahí. Por lo tanto, sería una vulgaridad decir que están exagerando, sí, porque no, esto es serio. ¿Y cuál es el sustento científico que está detrás de este estudio? Bueno, la metodología que utilizaron estos investigadores para
evaluar cuánta playa se ha perdido y cuánta playa se va a perder es más o menos el estándar que se utiliza en estos casos. Básicamente pasa por analizar las fotos de satélites. Nosotros tenemos en torno a nuestro planeta satélites que orbitan la Tierra desde hace más de 30 años y por lo tanto existen fotos satelitales de las playas, de la nieve, de lo que tú quieras en el planeta en los últimos 30 años. Si tú comienzas a analizar esas fotos, eres capaz de fácilmente calcular cuánta nieve se ha perdido, cuánta playa se ha perdido, es decir, puedes hacer una evaluación de qué ha pasado y puedes proyectar el futuro. Raúl, ¿me puedes explicar qué es lo que es perder una playa? ¿Podría ser perderla porque, qué sé yo, sube el nivel del mar y queda pegada a un acantilado, un cerro? ¿O puede ser porque pierde el material de lo que nosotros conocemos por playa, de arenas? Bueno, se entiende que una playa se pierde cuando básicamente tú vas a la playa, tú ves que la playa tiene un cierto ancho, di tú, por ejemplo, 100 metros. ¿Okay? Claro. Entonces, Viña, las playas de Viña. por ejemplo, esas tienen menos de 100 metros, pero digamos que, ¿cuál es el problema? En Chile, las playas de la zona centro y la zona norte se están perdiendo alrededor de 1 metro de ancho por año. Es decir, cada año nuestras playas son, al menos en la zona centro y norte del país, 1 metro menos anchas que el año previo. ¿Te fijas? Entonces ese es el ancho. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que se pierda? ¿Se angostó por dónde? Se angostó por el mar, subió el mar. Sí, siempre es el... bueno, hay casos particulares, te fijas, en las que hay desarrollos inmobiliarios, te fijas, que han dañado playas. Eso en teoría está prohibido, pero hay casos de ese estilo. En el Medio Oriente, en el sudeste asiático son muy famosos, no solamente en intervenir las playas que tienen, sino en crear nuevas playas para hacer desarrollos inmobiliarios. Te fijas, ahora, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que pierdas en la playa? Ya, el mecanismo clásico, el que hace que la playa se pierda, es cuando viene oleaje, hay una marejada y la playa se erosiona. Vienen las olas, básicamente se llevan la arena. ¿Okay? Ese es el mecanismo clásico de erosión. Eso siempre ha sucedido. Quedan piedras más gruesas. Exactamente. Esa es si yo tenía una playa en Viña, que la que conocemos, ¿no es cierto? Típicamente, y la perdemos, allí lo que va a haber son rocas o piedras. Lo que va a haber es mar. O sea, básicamente lo que va a hacer es que el mar se acerca un poco más a la costa propiamente tal, al borde costero, di tú. ¿Te fijas? O sea, desaparece la arena. ¿Pero eso se explica solamente por alza en el nivel del mar? No, hay, como te decía, dos mecanismos. De hecho, el principal no es el alza en el nivel del mar, sino que el principal es la erosión producto de las marejadas. Ahora, siempre ha habido marejadas y por lo tanto siempre ha habido erosión. ¿Qué es lo que sucedía hasta hace relativamente pocas décadas? Las playas se recuperaban con el tiempo gracias al sedimento que ríos llevaban al mar. Esos sedimentos eran arrastrados por los ríos, te fijas, y esos sedimentos eventualmente se depositaban en las costas y hacían que las playas se recuperen. ¿Cuál es el problema? En el último siglo hemos represado muchos ríos, se ha exacerbado también la producción de áridos en algunas cuencas y eso hace que haya menos sedimentos para recuperar. Pero hay un problema adicional, ¿te fijas? Hay más erosión hoy y va a haber más erosión en el futuro porque hay más olas, hay más tormentas, hay más marejadas. Y eso es debido al cambio climático. Sí, debiera entender entonces que si tú me dices que al perderse la playa, sale la arena, pierdes arena, que es el sedimento, entra al mar. Entonces la arena, una de sus capacidades es justamente contener al mar. Lo puedes ver de esa manera, pero en principio la mayoría de las playas de arena tienen fines recreacionales. Es decir, es más por ese lado lo que vas a perder. ¿Te fijas? Si tú quieres contener al mar, digamos que la arena no es necesariamente, es muy susceptible a la erosión. Y como la erosión tiene la tendencia a aumentar, digamos que no es el mejor mecanismo que tú podrías utilizar, construir una playa para proteger tu costa. Más que una solución, la erosión que están sufriendo las costas en todo el mundo es un síntoma más del cambio climático. Es decir, como te decía, hay un problema de que la erosión ha aumentado en las últimas décadas, va a continuar empeorando. Y además hay una cosa que tú mencionaste, que es el alza en la subida del nivel del mar. Se estima que cada vez que sube 1 milímetro el nivel del mar, te fijas, se pierden hasta 10 centímetros de costa. Ahora, 10 centímetros a uno le suena muy poco, pero el nivel del mar está subiendo 3 milímetros por año. 3 milímetros por año significa que tú pierdes por año, solo por subida del nivel del mar, hasta 30 centímetros en todas las playas. A eso le sumas el efecto de la erosión. ¿Te fijas? Y cuando tú tienes esa suma de efectos, ¿te fijas? Menos sedimentos siendo arrastrados por los ríos que permiten una recuperación más lenta de las playas, más erosión debido al mayor oleaje relacionado con marejada y alza del nivel del mar, eso es un cóctel que desafortunadamente va a hacer que perdamos buena parte de nuestras playas en todo el mundo. Las marejadas suenan con cierta frecuencia en nuestra vida cotidiana. Las noticias anuncian este fin de semana va a haber una marejada en Viña, en qué sé yo.
en la zona central, la costa de Chile. ¿Son más frecuentes con el cambio climático? Sí, desafortunadamente sí. El mecanismo, una marejada es básicamente consecuencia de una tormenta en alta mar. Las tormentas naturalmente tienen mucho viento, más viento significa más oleaje. Ese es el mecanismo. Ahora, ¿por qué hay más tormentas? Las tormentas naturalmente en general requieren la formación de nube, y las nubes se forman cuando se condensa mucho vapor de agua, que a su vez tiene la tendencia a evaporarse del mar, que cada vez es más cálido. O sea, la cadena está clarita. Más temperatura, más evaporación, más nube. Es más simple de lo que uno puede creer. Uno elegantemente dice que el cambio climático acelera el ciclo hidrológico del agua. Es decir, tienes más evaporación y más lluvia, te fijas, más tormentas. Y esas más tormentas significan para las costas más marejadas. Más erosión. Más marejada y por lo tanto más erosión. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso va increciendo. No solamente el nivel del mar el que está cada vez subiendo más rápido, sino que además de eso tenemos cada vez más marejada. ¿Significa eso? Más recesión por subida del nivel del mar en las playas, más erosión por aumento de las marejadas y menos posibilidades de recuperarse porque buena parte de nuestros ríos a nivel global están trancados. El efecto de las construcciones inmobiliarias, en fin, construcciones de todo tipo, ¿qué papel juegan aquí? Depende, cómo lo veas, ¿ok? Pero a nivel global lo que han hecho las inmobiliarias es básicamente ayudar a recuperar playa. Porque finalmente tú, como te decía hace un momento, las playas tienen un fin turístico muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hace una inmobiliaria? Eso pasa mucho en Medio Oriente y en el sudeste asiático. Dragan el lecho, ¿te fijas? Y comienzan a ese sedimento a acumularlo para formar playas artificiales o al menos tratan de recuperar algunas playas. Entonces, para que tú tengas una idea de qué es lo que ha sucedido, en las últimas 3 décadas se estima que se han perdido algo así como 28.000 kilómetros cuadrados de playa. Al mismo tiempo, producto de desarrollos inmobiliarios a nivel global, se han creado 14.000 kilómetros cuadrados, una cifra respetable, 14.000 kilómetros cuadrados de playas artificiales en todo el mundo. Entonces, por un lado estás perdiendo, por otro lado estás ganando, pero la suma es desafortunadamente negativa y las perspectivas no son buenas. Está bien, pero probablemente yo estoy entendiendo mal, pero este trabajo que se hace en Medio Oriente con la creación, ¿no es cierto?, de playas, ¿es beneficiosa? ¿O tiene una externalidad negativa en algún punto? Mira, se recupera la mitad de lo que perdemos por cambio climático. Claro, si lo ves de esa manera, pero no hay ninguna intervención. Por ejemplo, cuando tú dragas el lecho marino, te fijas, vas a afectar algunos ecosistemas marinos que naturalmente vivían ahí. Es decir, no hay ninguna intervención humana que no tenga efectos negativos y algunos son peores que otros. Por ejemplo, no es que yo diga que hay que dragar las costas para efectos de construir las playas que estamos recuperando. No, mejor sería dejar de perder playa y eso pasa por una mitigación más efectiva del calentamiento global. Ya, pero eso sabemos que es tan importante como largo plazo, no es de hoy a mañana. Pero todas estas cosas son a largo plazo. Si te fijas, nosotros estamos perdiendo. En los últimos 30 años, el 7% de las costas chilenas que tienen arena, de acuerdo a este estudio, han perdido 100 metros de playa. ¿Okay? Y se estima que ese porcentaje podría aumentar hasta el 25% en los próximos años. Hasta fines de siglo. ¿Te fijas? Eso significa que tenemos todavía espacio para evitar las peores consecuencias del calentamiento global y, en el caso particular de las playas, de la erosión de las playas. Es decir, todo es a largo plazo en clima. Eso es una cosa importante. Si nosotros detenemos el calentamiento global, las playas van a seguir perdiendo arena todavía durante varias décadas hasta que el clima otra vez se estabilice. Pero sí, no hay soluciones simples, pero la solución clave para todas estas cosas no es dragar, no es construir playas artificiales, ¿te fijas? Sino que lo que tenemos que hacer es mitigar el cambio climático. Si no, no solamente es un problema de playas, vamos a perder otras cosas. Hoy hubo un comunicado de la Dirección Meteorológica de Chile que analizó las temperaturas del último verano. El verano meteorológico va de diciembre a febrero. Este verano que acaba de terminar fue en Santiago y en otras ciudades del centro de Chile el más cálido jamás registrado. El más cálido jamás registrado. Este análisis dice que observa imágenes desde el 84 al 2015. ¿Qué nos arrojan esas imágenes con más detalle? Bueno, esas imágenes básicamente muestran que en todo el mundo se está perdiendo costa, pero algunas costas están perdiendo, algunas playas están retrocediendo más rápido que otras. ¿Por qué? ¿Por qué Chile, Australia y Canadá? Bueno, porque como te decía, el mecanismo... Bueno, eso es fácil de contestar. Los países que tú listaste, que son los que encabezan este ranking en términos de playa, de pérdida de playa en términos absolutos, son los que tienen costas más largas. Si tú tienes más para perder, pierdes más. En lo absoluto. Entonces, naturalmente, estamos hablando de que los países en América que más pierden
playa son los países que más costa expuesta tienen, que son, siempre que sean playas, porque tú puedes tener costa rocosa y no hay playa, pero estamos hablando de Estados Unidos, México, Argentina, Chile. ¿Okay? En el hemisferio sur también encabeza ese ranking Australia, que es un país que tiene 15.000 kilómetros de costa de largo. Entonces, claro, tú va por ese lado. Luego, cuando tú analizas Chile, por ejemplo, otros países que tienen un gradiente meridional, que son largos y ocupan distintas latitudes, tú inmediatamente puedes notar en Chile que las playas del norte de Chile están retrocediendo más lento que las playas del extremo sur de Chile. Al menos eso es lo que muestra el estudio. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, básicamente porque hay más oleaje y más erosión en el sur de Chile. Te fijas, son playas más expuestas a más erosión y por lo tanto eso explica en buena medida por qué en el sur de Chile se pierde prácticamente el doble de ancho por año las playas que en el norte del país. ¿Te fijas? Así que va por ese lado. Hay interesantes diferencias. ¿Y eso es lo que se ve en estos estudios de imágenes de tantos años? Sí. Que es la constatación de la pérdida, sí. o de cuánta pérdida. De cuánto se ha perdido, ¿te fijas? Entonces ya ellos tienen un análisis, por ejemplo, las costas chilenas han perdido alrededor de... En el norte de Chile han perdido, en general, las playas menos de 50 metros en los últimos 30 años. En el extremo sur de Chile hay varias playas, el 7% alrededor de las playas del extremo sur de Chile, que han retrocedido más de 100 metros en los últimos 30 años. Eso es lo que ya se perdió. Lo que se va a perder en el futuro poderosamente depende de qué hagamos respecto al cambio climático. Tú hablas de frenar. Si frenamos el aumento en las temperaturas y mejoramos el problema de cambio climático que tenemos, podemos frenar el problema. ¿Hay formas de mejorar este problema, de revertir el daño ya causado? No. No, eso está... O sea, el nivel del mar no va a bajar en ningún futuro predecible. La temperatura ya no van a bajar. Lo que tenemos que hacer ahora es detener el empeoramiento de la situación. En ningún futuro predecible se prevé que el clima, por ejemplo, de los años 80 vuelva. Eso no va a pasar en ninguna parte del mundo, desafortunadamente. Nosotros somos la primera generación de humanos que van a morir con un clima diferente al que había cuando nacieron. O sea, las playas se van a ir achicando irremediablemente y no hay cómo conseguir que se vuelva. No hay ni un fenómeno descrito en la naturaleza. En el largo plazo todo se puede solucionar, pero en futuro predecible, asociado, por ejemplo, a la vida humana, 100 años más, nosotros no preveemos de ninguna manera que se recupere el clima. Y cuando me refiero al clima, me refiero no solamente a las condiciones atmosféricas, sino también a las playas. Recuperar las playas a como eran hace 100 años, no, eso no va a pasar en los próximos 100 años. Podría pasar en mucho más largo plazo, pero no lo podemos... Podría pasar a largo plazo en estos grandes periodos climáticos, porque hemos tenido glaciaciones, son periodos largos. Pero eso no es predecible. No, claro, tú dices lo predecible en los próximos 100 años. Sí. Nada, pero esto también tiene que ver, o cuánto tu juicio, esa es la vieja disputa de los... hay algunos que dicen los negacionistas, que sé yo, que aquí hay mucho de intervención del hombre, o un porcentaje, y otro porcentaje que son los ciclos propios de nuestro planeta. Sí. ¿Dónde te juegas tú ahí para este caso? Ya, pero esa discusión es falsa, no existe a nivel científico. Matías, estas cuestiones, el panel intergubernamental de cambio climático existe desde los años 80. La Convención Marco de las Naciones Unidas se firmó en el año 92. Las COP se iban reuniendo ya 25 veces. Hay consenso científico pleno respecto al cambio climático y sus causas desde hace décadas. Hace más de 10 años que en los textos escolares chilenos aparece el cambio climático y sus causas. Es decir, en esta cuestión no hay debate. ¿Te fijas? No hay debate alguno. No existe ese debate, es siempre artificial. Y es tan artificial como el debate que emergió en los últimos 2 años respecto a la Tierra plana. Absolutamente artificial. Sí, eso ya es un poco más... No, Matías. Igual, el mismo nivel. Es exactamente el mismo nivel. Y de hecho, se han hecho estudios aquí en Chile y en el extranjero para preguntarle a la gente cuántos niegan el cambio climático. Y los porcentajes son 10% en Chile, 10% en España, porcentajes similares en el mundo desarrollado. Solo algo más que aquellos que creen que el planeta es plano. Está en el mismo orden. Es una discusión absolutamente artificial. Siendo artificial, ¿tú le asignas algún porcentaje de responsabilidad al cambio climático a los periodos, a los lapsos que tiene la Tierra o la Tierra en su historia, o no, nada? En lo que hemos vivido... O sea, lo que está claro es que el hombre sobre todo después de la revolución industrial, ¿no es cierto? Donde empieza las combustiones, después... que ha habido cambio es evidente, eso es innegable 2 más 2. Sí. Pero ¿tiene alguna responsabilidad? ¿Se le puede, a tu juicio, asignar alguna responsabilidad al cambio climático, los periodos, los lapsos que tiene la Tierra? No, es que mira, lo que pasa es que hay una verdad media que muchos suelen repetir sin saber
que mismo están diciendo, que es el clima siempre ha cambiado. Claro, el clima siempre ha cambiado en escalas de tiempo largas milenarias, ¿te fijas? Pero en escalas de tiempo asociadas a la vida humana, el clima no cambia. Si tú comparas un milenio con otro milenio, sí, hay cambios detectables, significativos. Pero si tú comparas 70 años, 50 años, el que corresponde a la vida humana, cero. Todos los humanos que nacieron hasta el último siglo, nacieron con un clima y murieron con un clima que era absolutamente igual al previo, al que tenían cuando nacieron. Nosotros somos la primera generación que nace con un clima diferente, porque es detectable. No es que el clima de un milenio a otro no haya cambiado, no, pero nunca jamás ningún humano lo pudo detectar. Nunca para ningún humano fue detectable que el clima cambiaba, ¿te fijas? Entonces, con excepción de nosotros. Entonces ahí sí hay una intervención atribuible al ser humano. Y como te decía Matías, en esta cuestión no hay absolutamente ninguna discusión. Ninguna discusión. Cuando me han tocado preguntarme esto, ha sido solamente cuando me ha invitado alguien a conversar en prensa. ¿Te fijas? Porque claro, es un tema... Claro, porque uno lo lee. Uno lee. Hay una minoría ruidosa. Bueno, en televisión se han organizado debates entre terraplanistas y científicos, ¿te fijas? En el caso del terraplanismo, yo les asigno a ellos cierto... Casi que es una cosa que hace gracia, pero en el caso del cambio climático no. No, ¿por qué? No, porque no tomamos conciencia del daño que estamos produciendo. No, y Matías, en el mundo, cada año, hoy, hay 20 millones de personas que sufren desplazamiento permanente o provisional como consecuencia de los eventos extremos asociados al clima. 20 millones de personas. Esto no es una cosa anecdótica. En Chile, en el último invierno extraordinariamente seco, murieron decenas de miles de animales y cientos de personas chilenas tuvieron que abandonar sus campos. Yo prefiero, te fijas, concentrar mi atención en esta gente, los refugiados climáticos, las víctimas del cambio climático, de alguien que, te fijas, alega porque no estudió en el colegio, cuando fue a la escuela, no estaba el libro todavía, te fijas. Pero como te decía, en los textos chilenos, nosotros en la Universidad de Santiago nos hemos dado el trabajo, nosotros formamos profesores de física. Así que hace ya una década está en los textos escolares, incluidos en aquellos que se usan en las escuelas públicas de este país, explicado el cambio climático y sus causas, reflejando no la opinión de nuestra universidad, sino el consenso científico. La evidencia. Que existe desde los años 80. Es decir, en esta cosa es... Te fijas, es como... Es tan... Es simpático, si quieres, te fijas, pero la situación se está volviendo tan seria, incluido en nuestro país, te fijas, que digamos que yo tengo menos ganas de bromear al respecto. Raúl Cordero, el líder del Grupo de Investigación Antártica de la Universidad de Santiago, experto en cambio climático. Te agradezco mucho por estar esta noche aquí. Gracias. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública y le presentamos el resultado de la pregunta del día. ¿Deberían suspenderse los eventos masivos por la llegada del coronavirus? El 34% cree que sí, el 66% cree lo contrario. Ahí está entonces la respuesta. Y vamos con nuestro portal de noticias24horas.cl, que tiene en su portada Justicia sería que me devuelvan mis ojos, el testimonio de Fabiola Campillay tras perder la visión total. Caso dramático, el testimonio de Fabiola Campillay, que es exclusiva en 24 horas. Vamos a la temperatura. Y la temperatura de la región metropolitana en este momento es de 21 grados, el cielo está despejado. Para mañana jueves se espera 35 grados de máxima probable y cielo despejado. El viernes estará con cielos parciales y una máxima probable de 30 grados. Revisamos qué ocurrirá en otras regiones de nuestro país. En Concepción, región del Biobío, tendrán una máxima probable de 25 grados y el cielo estará parcial. Lo mismo que en San Pedro, región de Antofagasta, San Pedro de Atacama, con una máxima probable de 23 grados. El martes 4 de marzo de 2014, Happy, de Pharrell Williams, lideró los rankings radiales y encabezó la lista del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos por 10 semanas consecutivas, siendo la canción más exitosa de 2014. Happy, incluida en su álbum de estudio llamado Girl,
fue su cuarto número 1 y el primero como artista principal para una banda sonora en la película Mi Villano Favorito 2. Esta tonada, este tema, fue nominado a un premio Oscar en la categoría Mejor Canción Original y su video musical fue nominada en los MTV Music Awards en las categorías de Video del Año, Video Masculino y Mejor Video Pop. Esta noche despedimos Vía Pública con la intención de que todos seamos un poco más happy. Muy buenas noches y gracias por venir.